exposición con la asistencia de tu Espíritu Santo, Señor, haciendo invisible a quien expone, Señor, siendo solamente un instrumento con debilidades. Tú sabes quién soy, Señor, y por lo mismo pido de tu gracia. También a mis hermanos que puedan oír, como decía recién y aprendíamos hace un rato, recibiendo lo que es tu palabra, Señor. Oramos sabiendo que en Jesucristo nos escuchas. Amén. Bien, mis amados hermanos, continúo con la serie ahí en el libro de Santiago, titulada la serie Sabiduría de lo Alto. Y hoy día vamos a leer los versículos 13 al 16 de la Nueva Biblia de las Américas. Perdón, ahora sí. Leamos, amados hermanos, por favor. Que nadie diga, cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Este sermón se titula Dios es inocente y el hombre es culpable. Ahora bien, va a ser un sermón, hermanos, en donde vamos a enfocarnos hasta el versículo 14 principalmente, y Dios mediante, cuando me toque nuevamente predicar, estaremos viendo en más detalle el versículo 14 también, pero sobre todo el 15. El versículo 16 dice, amados hermanos míos, no se engañen. Y la carta de Santiago, escrita por el medio hermano del Señor, ha sido dirigida. Chao. Entonces, la carta de Santiago ha sido escrita por el medio hermano del Señor, Santiago, quien no creía en Cristo, sino hasta después de la resurrección. Eso lo vemos ahí, porque se le cuenta con sus hermanos en el aposento alto. Y ha sido escrita para la iglesia de los creyentes allá en Jerusalén, que habían sido esparcidos por el imperio romano debido a la persecución, quedando solo los 12 en Jerusalén, y los cristianos, los hermanos, salieron dispersados por la persecución en el sur de Europa, en el norte de África, en toda la cuenca del Mediterráneo. Entonces, resumen, escribe Santiago a los hermanos perseguidos. Si quiere tener mayor contexto, puede ver Hechos capítulo 8. Y estos hermanos, al estar siendo perseguidos, hermanos, están enfrentando, además de la persecución física, tienen que enfrentar otras complicaciones. Por ejemplo, la distancia familiar, con quienes no eran creyentes, vuelven a sus tierras muchos de ellos y tienen que dejar negocios, tienen que enfrentarse a la realidad de que ahora son cristianos perseguidos, ya no son judíos aceptados por la comunidad judía también, principalmente ellos eran judíos, pero ahora amaban a este Cristo que decía que era el Mesías. Entonces se habían identificado con él en Hechos capítulo 2, por ejemplo, se habían bautizado en el nombre del Señor. Y entonces están siendo perseguidos, y en esa persecución nosotros veíamos el versículo capítulo 12 de Santiago, que ellos debían perseverar en la prueba, que el Señor envía estas pruebas con la intención de perfeccionarnos. En el versículo 2 del capítulo 1, también les exhorta a estos hermanos a que estén gozosos en medio de las diversas pruebas que ellos enfrentan, porque tiene un propósito glorioso, es hacerles semejante a Cristo, es perseverar entonces en la carrera de la fe. Y ahora Santiago va a tocar un tema relacionado a la prueba, pero que no es la prueba misma, se llama la tentación. Y vamos a estar hablando entonces acerca de la tentación, quién no es el responsable de ella, vamos a ver quién sí es el responsable de la tentación, y además veremos cómo enfrentar la tentación, cómo vivir en medio de este mundo que nos tienta, cómo enfrentar al tentador y cómo enfrentar también ese deseo interno de cada uno de nosotros que nos lleva a caer en las tentaciones. Nuestro primer punto es sobre las tentaciones, vamos a hablar de ellas. Y la palabra tentación está en varias veces aquí en los textos que leímos. Por ejemplo, dice que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. 4 ocasiones ahí mencionando la palabra tentación. Y este término es traducido aquí como tentación debido a su contexto, a lo que está hablando ahora y esta nueva sección, podríamos decir, aquí que inicia Santiago.
A pesar de que en griego es prácticamente el mismo término que prueba, hablábamos la vez pasada que esta palabra, dependiendo del contexto, debe ser aplicada, debe ser entendida. Cuando hablamos de Dios, Él como un buen maestro pone pruebas en nuestra vida con la intención de perfeccionarnos. Cuando hablamos de tentación, estamos hablando de otra cosa. Si bien está la prueba allí, nosotros, los hombres, el enemigo y el mundo desean transformar esa prueba en un motivo, en una ocasión para que nosotros podamos caer, para que nosotros podamos defraudar al Señor, a nuestros hermanos, dejar la fe. El texto luego va a hablar de engendrar incluso la muerte. Ahora bien, un examen, una prueba puede ser pasada de manera lícita, pero a la vez, en la misma prueba, nosotros podemos ser tentados. ¿Qué quiere decir eso? Podemos ser seducidos ¿a qué? A enfrentar esa prueba de una manera ilícita. ¿Sí? Y nos puede seducir un compañero de curso, ¿verdad? Nos puede seducir también algún profesor. ¿En qué sentido? En el sentido de que nos diga, ahí está la prueba, yo dejo mis responsabilidades, no me interesan ustedes, un mal profesor, ¿verdad? Vean cómo lo hacen, ¿sí? Voy a salir. Antiguamente los profesores, algunos eran así, yo me recuerdo, otros no, estaban mirando, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde estás mirando? Completa la prueba. Otros eran más irresponsables. Pero también podemos nosotros en esa prueba vernos nosotros mismos tentados internamente, a ver cómo paso este examen de manera ilícita. Llevo un torpedo, lo preparo con anticipación, me lo escribo en la pierna, en la mano, en la misma mesa lo dejo el día anterior escrito. Somos nosotros también los que podemos tomar la prueba que tiene un fin bueno, que es evaluarnos y salir perfeccionados de ella, pero en esa misma prueba somos tentados a enfrentarla de una manera ilícita. Ilícita. Eso podría resumir un poco lo que viene a ser la tentación. Hablábamos, hermanos, respecto a la prueba y tentación también, que Dios nos prueba. Eso está en toda la Escritura. Él es como un buen orfebre que permite nuestros dolores con intenciones santas, hermanos. Él desea que en ella además nos gocemos, sabiendo que estamos en sus manos y además al saber que estamos siendo purificados. El orfebre toma el oro y lo limpia en el fuego, hermanos, y no deja de mirarlo hasta que esta pieza de metal, el oro, brille de tal forma que su rostro se vea reflejado en esta pieza de metal. Abraham, de hecho, fue probado en Génesis 22 y salió aprobado de esa prueba. Y así nuestro Señor, como el orfebre y como ocurrió con Abraham, jamás nos dejará en el fuego de la prueba solos. Por el contrario, Él está atento mirando lo que está sucediendo, hermanos. Y aunque a veces duele, aunque a veces quema, Él no nos dejará solos, sino hasta que vea el rostro de nuestro glorioso Señor Jesucristo reflejado en nosotros, hermanos. Él quiere que seamos semejantes al varón más hermoso de los hijos de los hombres, que es Cristo Jesús. ¿Podemos entonces, hermanos, dudar de Dios? Tristemente lo hacemos, hermanos. En momentos de prueba, las que envía el Señor para perfeccionarnos, tristemente somos tentados, dudamos del Señor y caemos. Y era lo que estaban viviendo estos hermanos en esta persecución de prueba enviada por el Señor. Ellos podían dudar del Señor, ser tentados a dudar de Él y caer también en el pecado. Es así que la tentación, podemos hablar de ella como esa actividad interna y externa en ocasiones que ha de llevarnos a pecar contra Dios. Es un susurro suave y delicado que acaricia nuestros oídos del alma, nuestro corazón, pero que su fin, a pesar de presentar satisfacción, su fin es diabólico, asqueroso, es el pecado de la misma muerte. Los hermanos en persecución estaban siendo probados por Dios, sin duda, pero a la vez esto era el escenario para ser tentados, para dudar del Señor. Y cuando digo dudar del Señor, además es culparle de lo que ellos estaban viviendo. Al ver que esas cosas malas a sus ojos, sin duda no las deseamos, ¿verdad? La persecución, malas a sus ojos, ellos decían, si Dios lo permitió es porque Dios es el culpable de lo que estamos enfrentando. Y esto es terrible, hermanos, pensar así. Lo hemos hecho, hermanos, ¿o no? Necesitamos arrepentirnos también cuando caemos en esto. Cuando viene la prueba,
La enfrentamos con un convencimiento intelectual, pero no con un convencimiento del corazón. Sabemos decir lo que es perfecto. Dios es soberano, pero en el corazón, ¿por qué me envías esto, Dios? Te equivocaste, eres culpable de mi tragedia. Y necesitamos arrepentirnos también, hermanos, para no caer constantemente en esto. La tentación nos lleva entonces a esto, a pecar. Vamos a hablar un poco también de esto. Y por lo mismo, nosotros necesitamos no alejarnos solo del pecado, sino que también de las tentaciones. La tentación no es un pecado en sí, pero nos lleva a pecar. Por lo tanto, nosotros si odiamos el pecado, debemos alejarnos también de las tentaciones. Y para enseñarle respecto a esto, Santiago escribe estos versículos que vamos a seguir desarrollando, pero antes, hermanos, quiero que me acompañen a Mateo 26, 41, y lo puede leer, yo lo voy a leer también acá, es una sentencia clara y directa del Señor. Cristo, hermanos, nos advirtió respecto de las tentaciones. Él nos dijo, les dijo a sus discípulos, velen y oren para que no entren en tentación. Para que no entren en la tentación, debemos estar velando y orando constantemente. El propósito de Dios, hermanos, jamás ha sido que pequemos. Nunca ha sido que pequemos. Por el contrario, Él desea el bien de los suyos, de los que son suyos. Él desea el bien siempre. Pero la carne, hermanos, dice el texto, es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, no hay hombre que pueda declararse inmune, vacunado en contra de la tentación. La tentación solo se puede evitar con una vida, ojo con esto, hermanos, abnegada en depender del Señor día a día, presentándonos una y otra vez delante del trono de la gracia para hallar gracia y el oportuno socorro para nuestras almas. Es la única forma en que podemos enfrentar las tentaciones. Grandes hombres, hermanos, han caído en las tentaciones. Adán, por ejemplo. Adán, sí. Quien debía ser el encargado de, desde él venir toda la raza humana, hermanos. Someter la tierra. Cayó, hermanos, en la tentación y pecó. Abraham, David. ¿Cómo olvidar a David mirando desde su terraza y cayendo en la tentación y luego pecando, ¿verdad? Con Betsabé, matando a un inocente, encubriendo su pecado y así trayendo una tragedia a su familia. Noé, embriagándose, luego de que el Señor hizo pacto con él. Lot, hermanos, prefiriendo las llanuras hermosas cercanas ahí a Sodoma y Gomorra, yendo a vivir a este lugar además, en vez de apartarse de esto, sino que él se volcó a eso. Y sabemos lo que ocurrió con sus hijas, por ejemplo. Ezequías, Pedro, qué decir del gran apóstol del Señor también. Dice John Owen en su libro La Tentación, libro no tan grande, hermanos, que les recomiendo leerlo y está descargable en PDF en internet. Dice, a la luz de cada una de estas ilustraciones, de estos hombres mencionados, nosotros haremos bien en orar de la siguiente manera. Oh Señor, si tales creyentes tan destacados y fuertes pudieron caer tan miserablemente en el día en que entraron en tentación, entonces, ¿cómo puedo yo estar firme en tal día? Oh, guárdame para que no entre en la tentación. Dios nos ha dado muchas advertencias y muchos ejemplos de otros que han caído en pecado cuando fueron tentados. Y a pesar de esto, hoy en día muchos creyentes, ojo con esto, van sin ningún temor corriendo hacia el camino de la tentación, aunque tienen que pasar por encima de los cuerpos muertos y heridos de los que cayeron antes en el mismo camino. Lo hacen sin temblar. Qué extrema tontería, dice John Owen. Qué extrema tontería. Hermanos, cuando caemos en la tentación, entonces, nadie puede decir que Dios es el responsable. El texto nos enseña que si bien la prueba es de Dios, la tentación jamás lo es. Lea conmigo. Dice, que nadie diga cuando es entonces tentado, soy tentado por Dios. Nadie puede culpar a Dios. El texto dice claramente que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios.
La tentación jamás vendrá del Señor. Y al caer en ella, mucho menos, amados hermanos, mucho menos. La tentación, así como el caer en ella, no vienen, no proceden de Dios. ¿A quién podemos culpar, hermanos? ¿Debiésemos culpar al diablo o no? ¿Debiésemos culpar a sus demonios? ¿Debiésemos culpar al mundo? ¿Debiésemos atar al diablo para que no nos tiente más? ¿Sí? ¿Debiésemos cantar, espíritu XXX, huye de mí? ¿Debiésemos no tocar, no gustar y no vivir en este mundo porque el mundo es también quien nos tienta? Y si bien esta actividad, la de tentarnos, no viene, viene del diablo. De hecho, en Mateo 4:3 dice, se le da el título, él es el tentador. Y también el mundo, de hecho, primera de Juan dice que los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no provienen de Dios, sino del mundo. ¿Sí? O sea, son también estas cosas las que nos tientan y Satanás es el tentador por excelencia. Si bien eso es cierto, debemos tener cuidado con quedarnos solo con eso. Estas son tentaciones externas, las de Satanás y las del mundo. Pero hay una más importante a la cual, o tal vez más que más importante, hay una con la cual convivimos día a día nosotros, hermanos. Y no es externa, sino que es interna. Usted duerme con este enemigo que le tienta día a día. Las 24 horas por 7 días a la semana, en invierno o en verano, en primavera o en otoño, en sus días de trabajos duros, así como en sus días de vacaciones y de descanso, usted está junto a ese ser que también está tentándole. Ese ser es usted mismo, el yo. Al apóstol decía que yo soy miserable. Romanos capítulo 7. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? La tentación también es parte de nuestro propio deseo, hermanos, de ese deseo profundo por lo malo. Del mismo hombre es que nace o habita esta inclinación. Por lo mismo Santiago, y me resulta importante destacar esto, no va a atacar al diablo como tentador, que sí lo es, y al mundo, que también lo es. Tienen su lugar y hay exhortaciones para aquello en la Escritura. Pero aquí Santiago ataca a la raíz del problema. Y la raíz del problema no es el ellos, él, eres tú, soy yo. Hermanos, podemos incluso imaginar un mundo sin diablo, sin Satanás, sin el tentador, sin mundo, sin los deseos pecaminosos que hay ahí en el mundo. Pero aún así, nosotros mismos vamos a seguir siendo tentados en nuestro interior. Nosotros mismos vamos a seguir tentados en nuestro interior porque nuestra vida está dañada. Aún tenemos corrupción en nosotros, amados hermanos. Acompáñenme, hermano, a Génesis capítulo 3. Y para que veamos cuál es nuestra tendencia, quiero que veamos lo que pasó con Adán y Eva. Versículo 11 en adelante dice, pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre respondió, ¿qué respondió? La mujer que tú me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Entonces, versículo 13, el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. Cuando miramos a Adán y Eva, hermanos, vemos que Dios los creó buenos, perfectos, buenos, bien, ¿sí? ¿Puso Dios esa tendencia a pecar en el corazón de Adán? No, hermanos. Pero Adán responde entonces, fue la mujer que me diste, Señor. Tampoco. Y Eva dice, no, Señor, fue la serpiente que tú creaste.
En otras palabras, tanto Adán como Eva están culpando al Creador. Señor, tú eres el responsable de la tentación y de nuestra caída. Amados, estos hombres culparon a Dios, su conclusión está fuera de lo que es evidente. Ellos fueron responsables, amados hermanos. Y nosotros tendemos, en medio de las dificultades de esta vida y de las circunstancias difíciles, a culpar a Dios. Tendemos a criticarle a Él, cuando debemos, así como dice el apóstol Pablo, decir, miserable de mí, ¿quién me librará a mí de este cuerpo de muerte? Dios, amados hermanos, no puede ser puesto en el lugar de los acusados. Que nadie lo haga, eso es grave. Y es el primer paso, o uno de los primeros pasos internos para la apostasía. Cuando usted ve a los hombres que se apartan del Señor, uno de las cosas que hay en su corazón al inicio es desechar a Dios, culpabilizarlo por lo que está viviendo esa persona. Nuestra tendencia, hermanos, es la de nuestro padre. Usted tal vez de niño dijo, yo nunca voy a hacer lo que hacía mi padre conmigo. Yo nunca voy a, tal vez, no sé, algo cotidiano, ver televisión de esa manera ahí en el sillón. Yo nunca le voy a hablar así a mi hijo. Y cuando usted tiene 30, 35 menos o más, no sé, y está criando, y usted le dice algo a su hijo y en el momento, estoy haciendo lo mismo que hacía mi padre. ¿Verdad? Nos pasa. Estoy con la misma actitud que mi padre. Hermanos, nuestra tendencia natural es la de seguir ese molde que traemos de nuestros padres. Y nuestra tendencia natural es culpar a Dios, así como nuestro padre Adán, de la tentación y a la vez de nuestra caída, de nuestros pecados. Nuestra tendencia es responsabilizar a nuestras esposas cuando somos nosotros los que hemos andado por caminos alejados del Señor. Nuestra tendencia en la mujer es culpar al esposo y validar su liderazgo siempre y cuando esté tratando de justificar mi pecado. Como él no ora, yo no oro. Como él no hace el culto familiar, pastor, yo estoy fría. Nuestra tendencia es culpar a la creación debido al clima, debido a, no sé, el entorno es que yo caí. Similar a lo que hacen los psicólogos hoy en día, ¿verdad? La culpa no es tuya, es de tu crianza. La culpa no es tuya, es de tu entorno. Y la Escritura dice, la víctima, el victimario, perdón, eres tú y debes arrepentirte. No es Dios. De hecho, Dios es inocente. Busqué una definición en el diccionario y dice que ser inocente es la condición del que está libre de culpa o de pecado. O, segunda posibilidad, dice falta de malicia, mala intención o picardía. ¿Es nuestro Dios inocente, de acuerdo a esta definición? Sin duda, hermanos. Está libre de culpa o de pecado. En Él no hay malicia, no hay mala intención, ni picardía. Sin embargo, yo creo que esta definición queda corta con lo que la Escritura nos menciona de nuestro Señor. Él no solamente es inocente, sino que Él es todo lo verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, todo en lo que hay virtud, algo que merece elogio. Ese es nuestro Señor. Y en Él debemos pensar, le dice Pablo a los filipenses, implícitamente. También su palabra nos dice del Señor, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no mora en ti. En Habacuc leemos, muy limpios son tus ojos para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión. Hermanos, Dios es impecablemente santo. Jamás sucumbirá ante la tentación. Por lo tanto, Él no puede estar tentando tampoco a otros, ni podemos culparle nosotros de ser quien produce la maldad en nosotros, que nos incita a caer. Isaías dijo, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos, el 3 veces santo. Dios, hermanos, que es bueno, que es perfecto, que es puro, es santo, hermanos, no va en contra de su naturaleza.
El pecado nos esclaviza. Dios es la excelencia en libertad. En Él no hay pecado, no hay nada que le ate. Por eso Dios no puede hacer algo que vaya en contra de su naturaleza. Él no puede pecar ni promover el pecado, porque dejaría de ser Dios, estaría atado a otra cosa. Eso demuestra que Él es Dios, es libre. No hay nada que le ate en ese sentido. No puede entonces, de quien tiene sus ojos tan limpios, incluso mirar el mal. ¿Será Él entonces quien nos tienta? No, hermanos, no podemos culpar a Dios. Dios no tienta a nadie, también dice el texto. Que nadie diga soy tentado o ninguno soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Dios jamás hará que el hombre caiga. Hermanos, creyentes e incrédulos. Dios no hace que el incrédulo caiga. Usted puede decir, pero ¿qué pasó, por ejemplo, con Faraón? ¿Acaso no endureció su corazón el Señor? Y sin duda sí, la Biblia lo dice. Pero ¿cómo lo hizo? ¿Creando el mal en Faraón? Dios dijo, voy a endurecer a ese hombre y voy a crear una inclinación malvada en él. No, amados hermanos. Simplemente Dios no le miró. Simplemente Dios apartó su mano de gracia común sobre ese hombre. Y ese hombre empezó a demostrar lo que hay en el hombre, amados hermanos, que es maldad, es perversidad, es arrogancia. Los frutos de la carne multiplicados por 1000, amados hermanos. Cuando el Señor aparta simplemente su mano, no es que Dios cree la maldad en el hombre. Dios no tienta entonces a nadie. Usted va a leer luego en el versículo 17, por favor, de Santiago capítulo 1. ¿Qué es lo que sí procede de Dios? Toda buena dádiva y todo don perfecto, en creyentes y en incrédulos. La caricia de un esposo a su esposa y el buen trato hacia sus hijos, aunque sean impíos, procede de Dios. Toda buena dádiva, todo lo bueno que usted puede apreciar en este mundo, procede de Dios. De Él no procede la maldad. Dice Simon Kistemacher, Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie. El escritor quiere decir que Dios, que creó todas las cosas, no es la causa del mal. En su santidad Dios está muy por encima del mal y no puede ser influenciado por él mismo. Santiago lo formula de la siguiente manera. Es imposible que Dios sea tentado a causa de su perfección. Dios no tiene contacto con el mal y el mal es impotente para poner a Dios en tentación. Además, Dios odia el mal de tal manera que Él no causa el extravío de nadie. Y una segunda cita para cerrar este punto de Juan Calvino dice, las Escrituras afirman que los reprobados son entregados a las lujurias depravadas, pero, dice él, ¿es porque el Señor deprava o corrompe sus corazones? De ninguna manera. Porque sus corazones están sujetos a las lujurias depravadas, porque ya son corruptos y viciosos. Pero dado que Dios cega o endurece, ¿no es el autor o el ministro del mal? No. Pero de esta manera castiga los pecados y ofrece una justa recompensa a los impíos, que se han negado ellos a ser gobernados por su espíritu. Habiendo hablado de la tentación, habiendo hablado de que nadie puede culpar a Dios, de que Dios no puede ser tentado, no tiene comunión con el mal, quiero que podamos ver con mayor énfasis nuestra responsabilidad. Y si ustedes se dan cuenta, no es que yo sea antojadizo en repasar puntos, sino que si usted lee, la lectura va repitiendo de otra forma la misma verdad. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, se dan cuenta, y Él mismo no tienta a nadie. Y ahora vamos a enfatizar esto, que ahí está, yo tengo muy, soy muy repetitivo en esto, ¿sí? En lo explícito e implícito, ustedes ya me deben conocer. Y aquí de manera implícita está el responsable, que yo lo mencioné, que somos nosotros, pero ahora pasa a ser explícito, ¿sí? ¿Quién es el responsable? Y lo vamos a observar con una lupa un poco mayor. Dice, versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión.
Si tiene un destacador, subraye, cada uno es tentado. Esteban Gálvez es tentado. Ponga allí su nombre. No el de Eva, no el de la serpiente, menos el de Dios. Ponga allí su nombre. Cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. El responsable de la caída fue el hombre. El responsable de tu caída eres tú. No acusemos más al diablo, no cantemos más esas canciones, espíritu XXX, huye de aquí, sino que abramos nuestro corazón. Y como decía ese varón que ni siquiera podía alzar los ojos al cielo, digamos, miserable soy yo, ¿cierto? Y este punto, esta parte del texto va a explicitar que somos nosotros los hombres responsables. Decía, ponga su nombre allí, ponga su nombre usted allí. ¿Saben cuál es uno de los mayores, yo diría el mayor problema del hombre? Es precisamente este. ¿Por qué el hombre no va a Cristo? Cuando usted predica en la calle, a su familiar, ¿por qué no va a Cristo? Yo diría que es porque él cree que él no es responsable de su pecado, que él no es culpable, que él es inocente. Y pierden así la gracia del Señor. Pierden así al Salvador. Pierden así la posibilidad de ser tratados. Y en un lenguaje bíblico y hermoso, prefieren ahogarse en el mar antes de ser salvados. Es ridículo que un hombre ahogándose en el mar grite, me ahogo, ¿cierto? Me ahogo, pero no me salven. Me estoy muriendo, pero déjenme tranquilo. ¿Verdad? Sería muy ridículo, ¿cierto? Pero así es el hombre. De hecho, él prefiere decir que no se está ahogando, que está bien, bebiendo mucha agua tal vez. Está contento en su pecado. Que nadie le diga nada. Pero el hombre está ahogándose espiritualmente. Está muriendo. Y sin duda está muerto espiritualmente. Y el Salvador está allí presente, pero el hombre rechaza a Cristo. Porque no quiere hacerse responsable y no quiere verse como el culpable y expuesto. En otras palabras, no quiere humillarse delante del Señor. Las iglesias que enseñan esto, hermanos, me atrevo a decir que tienen un evangelio diluido, por lo tanto enseñan algo que va en contra de la Escritura y me atrevo a decir, llevan a la gente a la perdición, aunque se digan iglesias de Cristo. Enseñar de que no son culpables, sino que es el diablo, que son otros, que es la sociedad, es lo mismo que predicar, como que si pusiéramos un psicólogo humanista en el púlpito y tratara la conciencia de la gente y no se les hablara de su responsabilidad. Esa gente que escucha esos mensajes y se adhiere a ellos está yendo camino a la perdición. No hay salvación, hermanos, si no hay confesión. Y no hay confesión si no me considero culpable. Debemos tener cuidado con validar ese falso evangelio, hermanos, porque está llevando a la gente al infierno. Quiero enfatizarlo, no es el entorno ni tu crianza, pero además, hermanos, no son tus carencias, no es el maltrato que tal vez tuviste de tus padres, si es que tuviste o no padre. Incluso esa carencia no es la responsable de tu vida pecadora, eres tú el responsable. Y debes ser capaz de llevar esa realidad a Dios para así ser tratado por el Señor. Es imposible ser sanado, hermanos, si primero no asumimos que estamos enfermos del alma. Es imposible ser sanado, hermanos, si no vamos al médico del alma exponiendo nuestra herida. Pluy es un comentarista, dice lo siguiente: Dios no puede ser sorprendido ni tentado, vencido por el mal, ni tentar a nadie.
Quien culpa a Dios se disculpa a sí mismo. Quien culpa a Dios se disculpa a sí mismo. Y miren esto, y quien se disculpa a sí mismo le quita a Dios la oportunidad de perdonar su culpa por la sangre del Cordero que llevó nuestros pecados. Cuando una vez has visto con ojos de fe cómo Dios ha puesto la cuenta de tu culpa a nombre de su propio Hijo en el Calvario, nunca más se te ocurra acusar a Dios de que tú tienes que pagar por culpa de Él. Cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido, dice Santiago. La palabra propia debiéramos subrayarla con una línea gruesa, dice este autor. Nuestra propia pasión es nuestro propio ojo el que nos tienta al pecado. Nuestra propia mano, nuestros propios pies, nuestra propia mente, nuestra propia imaginación. Santiago lo ha aprendido muy bien, nada más y nada menos que de su hermano Jesús, como dice Mateo 18. Habla el texto, hermanos, de nuestra propia pasión. Ya hay ahí una distinción. Tentación y pasión no necesariamente son lo mismo. ¿Sí? La tentación, y lo vamos a ver aquí con otros términos que ocupa el autor cuando dice, lea conmigo, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. La tentación podría ser ese objeto que anhelamos, pero ¿qué es lo que, quién es en mí que soy responsable? El que está anhelando eso, eso es lo que se conoce como pasión. Usted tal vez en su Biblia Reina Valera, allí dice concupiscencia, ¿verdad? Y vamos a hablar de eso ahora. Dice el texto, nuestra propia pasión es la que nos guía. Y aquí hay cerca de, no sé, ¿cuántas personas habremos aquí? 120, poco menos, poco más, con los niños. Y cada uno es un mundo, hermanos. Cada uno es un mundo. Cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, somos responsables de abrazar o no la tentación. Y estas pueden ser distintas, y de hecho lo son en cada uno de nosotros. La caída la podemos asemejar. Pecamos, ¿cierto? Y necesitamos al Salvador. Pero lo que a cada uno de nosotros nos tienta y alimenta a nuestra pasión, a nuestra concupiscencia, puede ser muy diferente. ¿Qué peligro hay en pensar, hermanos, que la tentación, el objeto a ser mirado y deseado por nuestra concupiscencia internamente, siempre tiene que ver con el sexo? Cuidado, hermanos. Cuando se habla de seducción, de lujuria, de deseos, de pasiones, por lo general, sin duda, la Escritura habla del sexo. Pero cuidado con pensar que solamente eso es tentación y eso es ese deseo interno o esa pasión interna para abrazar aquella cosa. Podemos ser tentados, hermanos, con golpear a alguien. Tal vez cause risa. ¿Cómo? Puede ser tentado con golpear a alguien. Y así ese deseo de tentar puede ser alimentado allí por esa concupiscencia, esa pasión interna de querer golpear entonces a alguien, de chismear. Puede ser tentado a chismear constantemente. Puede ser tentado a mentir para obtener prestigio, tal vez para sobreponerte a otros. Puedes ser tentado a sobreponerte a otros también, sin mentir, pero quizás con bromas o con actitudes que hagan ver al otro menor que tú. Puedes ser tentado con comer y comer y comer y no parar con la comida. Y luego estar atado a la comida como si fuese tu Dios. Puedes ser tentado con ignorar a otros también. Puedes ser tentado con la pereza, con el dormir excesivamente, con la pereza. Así como otro puede ser verse muy responsable porque se levanta muy temprano, pero a lo mejor él está siendo tentado con eso, a levantarse temprano y lucir así su responsabilidad, comillas, su puntualidad en frente de los demás y alimentar su ego. Hermanos, podemos ahí poner un largo etcétera. Y cada uno de nosotros sabe entonces qué es lo que nos tienta cuando lo vemos o lo deseamos. Pero lo que es común a cada uno de nosotros es esa pasión, es ese deseo interno entonces de satisfacer lo que la tentación nos está mostrando. Por eso el texto dice que cada uno de nosotros es tentado. Somos un mundo cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero cuando es llevado y seducido por su propia pasión, esa pasión es la misma en cada uno de nosotros, la que nos impulsa
nos domina a veces, nos dejamos dominar por ella tontamente. La que nos habla una y otra vez, mira ya, cliquea ahí, entra ahí. Esa concupiscencia o pasión, podríamos decir, es el núcleo de lo que yo hablaba hace un rato. Mi yo interno, el miserable que mora en mí, el cuerpo de muerte. Quiero leer lo que dice un autor respecto de la pasión o la concupiscencia para dejar un poco más de luz. Dice, la palabra concupiscencia quiere decir cualquier deseo inmoderado y no necesariamente una pasión sensual. Al querer satisfacer estos deseos de manera contraria a la voluntad de Dios, nos metemos en problemas. Comer es normal, pero la glotonería es pecado. El secreto está en un control constante. Estos deseos deben ser nuestros siervos y no nuestros amos. Y esto solo se logra por medio de Cristo, dice él. Vaya conmigo a Mateo capítulo 7, por favor, hermanos. Perdona, Marcos capítulo 7. Y dice el versículo 18. También ustedes son faltos de entendimiento. Preguntando, dijo el Señor, también ustedes son faltos de entendimiento. Les dijo, no comprenden que todo lo que de afuera entra al hombre no lo puede contaminar. Versículo 19, porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina. Jesús declaró así, limpios todos los alimentos. Y versículo 20 dice, también les decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Yo creo que una buena definición de la pasión es el corazón engañoso que aún tenemos. Jeremías 17:9 dice que ese corazón es más engañoso que todas las cosas, más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Es urgente, por lo tanto, amados hermanos, que dejemos de culpar a otros, que dejemos las excusas infantiles que presentamos delante de Dios y que miremos allá adentro y veamos cómo está nuestro corazón. Dice Proverbios, hermanos, guarda tu corazón sobre toda cosa, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón, protege tu corazón, apártate del mal, manténlo santo, hermano. Es una lucha, hermanos, porque él no quiere y es engañoso, te va a engañar, pero es tu tarea. Una y otra vez, es tu tarea. Ahora, esta concupiscencia, dice el texto, esta pasión, es llevado y tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Ella es, perdón, hay dos verbos que la complementan, llevado y seducido. ¿Lo pueden ver? Y estos dos verbos nos muestran lo interno del cómo es que funciona esta pasión. Tal vez leyendo Proverbios 7, lo leíamos en la mañana, tenemos un poquitito más de luz. Versículo 21 al 23 dice, con sus palabras persuasivas esta mujer adúltera fornicaria lo atrae, lo seduce con sus labios lisonjeros. Al instante le sigue como va el buey al matadero o como uno en grillos al castigo de un necio, hasta que una flecha le traspasa el hígado como el ave que se precipita en la trampa y no sabe que esto le costará la vida. Esta mujer lleva y seduce a este hombre, a este joven insensato, hasta que cuando ya está en la trampa, lo mata. ¿Sí? Estos términos, hermanos, que ocupa acá Santiago, y quienes han ido a pescar tal vez los van a entender mejor, están relacionados con la pesca y la caza. La tentación no te muestra, perdón, la realidad del pecado,
La tentación te muestra la carnada, se ve apetecible, jugosa, sensualmente, es decir, que tus deseos, tus sentimientos se emocionen, que quieras tener eso. Algo que parece muy apetecible y, como decía, te promete satisfacción. Y así sucede, repito, con la caza, ¿cierto? Usted a los animales para atraparlos puede poner un banquete delicioso y el animal al ir a tomarlo, de la nada cae una daga, puede ser una trampa, una descarga eléctrica, algo que lo deja entonces atrapado y luego muere. Los peces también. Se ponen un anzuelo, ¿verdad? Y con él una gran y jugosa, fresca, así, saboreante, que puede ser muy sabrosa, perdón, carnada. Un gusano creo que se utiliza, ¿cierto? ¿Y qué hace el pez? Lo observa, es tentado, va, lo muerde, pero al morderlo no se da cuenta que adentro hay un gancho, el anzuelo, que le tira y clava su boca y cuando ya está llorando, ya es tarde. Hermanos, la tentación siempre lleva en sí alguna carnada, hermanos, que provoca los deseos. Siempre una carnada. La carnada, además, no solo nos atrae, ojo con esto, hermanos, sino que también esconde ese gancho, el cual se va a clavar a nosotros y nos va a dañar y del cual va a ser muy difícil salir. ¿Se acuerdan, amados hermanos, de Lot? Él miró toda la llanura del Jordán, que era tierra buena para plantar, hermosa carnada, y cuando llegó ahí, terminó huyendo con su mujer muerta, ¿cierto? Convertida en una estatua de sal, y sus dos hijas abusando de él, embriagado. La carnada era hermosa, pero el gancho se clavó a su alma, a su vida. Sufrió mientras estuvo en ese lugar. Él sufría mientras miraba la impiedad de esos varones. Pero no se iba, hermanos. No se iba de ahí. No cortaba, hermanos, con esa carnada. Cuando David miró a la esposa de uno de sus súbditos, también la vio desnuda prácticamente, ¿verdad? Ella se estaba bañando así. Y la deseó. La carnada a él le pareció apetecible, como un pez que va atrás de ella, la tomó. Y luego de saborear, enfrentó el verdadero sabor y final que tiene el pecado, que es amargo, destrucción. Tuvo que matar al esposo de esta mujer, Urías Eteo, hombre piadoso, ejemplar. Mentir, enfrentar el juicio en frente de todos, públicos de Natán, del Señor. Y no solo eso, ver que la maldad se propagó en su casa, hermanos. Su hija incluso fue violada. La espada nos apartó de su hogar. Por su medio hermano fue violada y él tuvo que enfrentar esto y él sabía que todas estas eran consecuencias de haber ido por la carnada, es decir, haber caído en la tentación y luego haber mordido y sin darse cuenta el anzuelo ya le había tomado, hermanos, le había atrapado. Vamos a concluir con algunas aplicaciones prácticas, hermanos. Hermano, guárdate de la tentación. En medio de la prueba, no culpes a Dios. Por el contrario, hermano y hermana, mantente velando y orando para que no entres en la tentación. Mantente alerta, hermano. Es rico, gloria a Dios. Delicioso es el día domingo, ¿verdad? Es hermoso, pero hermano, vuelve a tu casa y sigue alerta con tu pecado. Puedes llegar a tu casa después de una hermosa mañana, ver la tentación y abrazarla y luego pecar. Mantente alerta, velando y orando para que no entres en tentación. Martín Lutero dijo una vez, no puedo evitar que los pajarillos vuelen en mi cabeza, ¿cierto? Pero sí puedo evitar que ellos hagan un nido aquí. Amén. A veces no vamos a evitar que las tentaciones vengan de fuera, incluso internamente, pero sí debemos evitar que ellas se alojen aquí. Y si puedo humildemente complementar a este hombre del Señor, que es y ha sido de mucha ayuda al pueblo del Señor, creo que además
Y en el estilo de Lutero le diría, pero hermano Lutero, hay que matar a esos pajarracos que están dando vueltas en nuestra cabeza. Es verdad, no podemos evitar que lleguen, pero matémoslos a su estilo. ¿Por qué? Porque hay que sacarlos de vuelo, hermanos. No podemos nosotros perseverar en el pecado, es verdad, pero tampoco en las tentaciones, hermanos. No podemos quedarnos solamente con, bueno, pastor, ¿qué voy a hacer? Las tentaciones vienen. Elimina las tentaciones. ¿Cómo llegan las tentaciones a tu casa, hermanos? A tu corazón. ¿Cómo llegan las tentaciones a tu mente? ¿Qué estás mirando con tus ojos, hermano? ¿Quiénes son tus amigos? ¿En qué gastas tu tiempo? Pero pastor, eso no es pecado. No estoy diciendo que sea pecado, hermano, pero puedes estar entrando voluntariamente a la tentación y luego va a venir el pecado. Si no evitas la tentación, dijo un hermano, es porque no odias el pecado. Si no evitas la tentación, no odias el pecado. Si odias el pecado, vas a evitar la tentación. El Señor Jesús dice, velen y oren para que no entren en la tentación. Por lo tanto, podemos no entrar en la tentación. Nuestro glorioso Señor Jesucristo fue tentado externamente, ¿verdad? Y venció la tentación. Debemos seguir su ejemplo, hermanos amados. Su palabra, cuando fue tentado, su boca habló la palabra del Señor y se conformó a ella. Anteriormente a esto, el Espíritu del Señor había reposado sobre él y le había ungido. Llénate del Espíritu del Señor a través de la palabra de Dios para que no entres en tentación. Y si ha de venir externamente, porque a veces viene y ahí es difícil, ¿verdad? Es distinto a que yo esté maquinándola, no viene externamente, vas a poder hacer frente, hermanos. Hermanos, no culpes a Dios de tus caídas, es un punto clave en estos textos y en este sermón. Cada vez que caes en la tentación, hermano, es tu culpa. Te lo digo con amor, hermano, y me lo digo a mí. Es nuestra responsabilidad. Has pasado la línea y a la vez, cada vez que la vas pasando, vas borrándola. Y va a llegar un momento en que ya no la vas a ver más. Has quitado los límites y por lo mismo es que has caído, hermano. Marca los límites de las tentaciones en tu vida. Yo no puedo hacerlo. Tú debes hacerlo también en ti mismo, no en mí, ni en tu hermano, porque tú conoces tu corazón. Tú sabes, amado hermano, qué es lo que te lleva a pecar. Marca las líneas con claridad, no las borres, no las difumines. Ahora, si deseas ser sanado, hermano, también grita a Dios por Cristo, que estás atrapado. Cuando tuve la oportunidad de ir al sur hace un tiempo, tuvimos la posibilidad de ir a pescar. Y en ese lugar habían peces muertos, hermanos, a los alrededores, en el suelo, con moscas. Y estaban ya, se notaba muertos hace un buen rato. Pero lo que me llamó la atención es que adentro de donde nosotros estábamos pescando, unas piscinas grandes, hermanos, con muchos peces, hermosos, habían otros que también andaban por ahí, pero con su boca rota, rajada, sus mandíbulas quebrajadas. Estaban vivos, tenían marcas. Y lo que aprendí allí, hermanos, es que a veces, hermanos, vamos a caer en la tentación. Vamos a morder ese anzuelo, ¿sí? El gancho se nos va a clavar, amados hermanos, y nos va a tirar. Pero esos peces luchaban tanto, amados hermanos, que lograban zafar, aunque eso les costaba romperse sus mandíbulas. Y volvían ahí, no sé cómo se llama, a su familia de peces. Volvían con los demás peces. Tal vez vivían un tiempo más, o mucho tiempo, o tal vez morían a las pocas horas. Pero volvían con los demás peces. Algunos estaban rotos y tú podías ver que habían sido librados de ese gancho. Hermano, si tú has caído en la tentación, si tú has pecado además, abrazando la tentación, has alimentado tu pasión, le has obedecido, has mordido el anzuelo y has estado ahí con el gancho,
no temas, hermano, en que tu mandíbula sea rota. Con desesperación clama a Cristo. Clama al Señor y vas a salir de allí, amados hermanos. El Salmo 91:3 dice, Él te librará del lazo del cazador. Clama al Señor, amados hermanos, y vas a salir de ahí a lo mejor con tu mandíbula rota, pero vas a volver al redil de Cristo, hermano. Y esa herida, amado hermano, vas a recordar lo doloroso que es el pecado, sin duda. Pero te va a recordar que tienes un gran Salvador. No te quedes, hermano amado, lamentándote con el anzuelo en la boca. Puedes salir de ahí, hermano. Puedes salir de ahí. El apóstol Pablo, y lo voy a completar ahora, dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mordí el anzuelo. Pero luego él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Hermanos, en Cristo Jesús podemos salir de ese anzuelo y dejarlo, romper la trampa, amados hermanos. Los barrotes se abren con fuerza y podemos ir nuevamente a nuestro glorioso y bendito Señor y ser restaurados. Termino invitándote a pensar entonces en Cristo con un versículo, varios versículos de Hebreos capítulo 4. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, hermanos, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, amados hermanos, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna, amado hermano. Si estás siendo tentado, ve al trono de la gracia, hermanos. Gracias a que Cristo murió en la cruz, soportó la tentación, amados hermanos, no pecó, es que tenemos acceso libre, hermanos, al trono de la gracia. Y ahí hallamos gracia, misericordia, hermanos. Para nuestras luchas, hermanos. Para nuestras caídas, hermanos. Él dispensará su gracia hermosa, amados hermanos, como un aceite que viene a sanarnos, a tratar con nosotros, hermanos, a restaurarnos, hermanos. Glorioso sea nuestro Salvador, hermanos. Padre amado, gracias damos. Perdón, hermanos, les pido me acompañen en oración. Gracias damos por tu palabra, Señor. Padre Santo, por favor, perdónanos. No solo por pecar, Señor, sino porque tontamente construimos, Señor, ese camino hacia el pecado cada vez que abrazamos la tentación. Oh, Señor, perdónanos. Señor, no hay nadie más culpable que nosotros mismos, Señor. Y te pedimos perdón y ayuda, Señor. Conforme a tu palabra, Señor, danos tu misericordia, trátanos con misericordia y danos tu gracia. Amado Señor, te rogamos que nos ayudes a ser santos, Señor, a deleitarnos en vivir para ti y que nos des, Señor, un corazón que aborrezca, Señor, la maldad. Que nuestro corazón sea constantemente, Señor, alejado de los caminos del pecado. Y que por el contrario, amado Padre, podamos buscar siempre lo que es mejor, Señor. Señor, te rogamos por esta manada, por gracia soberana, en los méritos de Jesucristo. Amén.